con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Pues continuamos. Sí, continuamos. ¿Verdad que sí, Eladio? Porque pero desde el gobierno de la mañana, y es un tema importantísimo de salud, señores. El problema de una niña teniendo un niño a los 14 años, o sea, un niño teniendo un niño, lo único que hace es que perpetúa el ciclo de la pobreza. Y de la delincuencia. Y de la delincuencia. Entonces, estas son cosas que hay que tratarlas desde el punto de vista de salud pública. Así es. No de política. ASUA debiera haber sido declarada en emergencia. En emergencia. Hace años. Así mismo es, así mismo es. Porque mientras mi nieto el día de hoy está en la escuela, porque inició la docencia en Estados Unidos. Sí. Aquí, por ejemplo, no sé si tiene la relación. Es el lunes que comienza, me imagino. El martes. Sí, el lunes. 7 días después. O sea que nosotros estamos con una población de ocio. Como yo he dicho, somos unos vagos. Yo lo he dicho 20 veces. Prácticamente no sabe qué Óyeme, hacer. ¿cuántos días de fiesta tiene este país? Más de 12, más de 14. ¿Cuántas fiestas religiosas tiene este país? Obligadas, Obligadas. ¿Cuántas vírgenes celebramos? 3 tenemos. 3 vírgenes se celebran. La Altagracia, la Mercedes. Ya 2. 2 vírgenes. No me falta más el una. 25, más Corpus Christi, más Semana Santa. O sea, ¿cuántas cosas? Eso es una realidad. Y volviendo al tema del embarazo, y me hubiese gustado que Mario estuviera aquí porque Mario lo maneja. Señores, hay que ver el estudio en hogar. Un estudio que si ustedes no lo van a buscar. Que no es privado, No, si ustedes si ustedes no lo buscan, nunca le van a hablar, porque es un estudio que pone de manifiesto la tragedia de este país. Sí, señor. Lo que se está viviendo desde el punto de vista social. Y lo que nos dice Héctor, de manera muy lamentable, que para nosotros podernos recuperar de esta situación que nosotros estamos viviendo en el país, debemos esperar aproximadamente entre 70 y 80 años. Imagínate tú, son 3 generaciones que tienen que pasar. Tranquilamente. Porque, y es algo que nosotros siempre hemos analizado en la receta médica, y bueno, con el amigo Ricardo Nieves en los programas. Es cierto que hubo una interrupción, oye cómo lo voy a plantear, que hubo un mejoramiento, una mejoría en la educación. Después del 4% diríamos que ha habido un avance. Ahora bien, frente al mundo, frente a lo que el mundo plantea, nosotros estamos, ¿cómo se dice? Para atrás. Involucionando. Exacto, nosotros nos estamos retrasando. Me explico. El estudio de los niños del 3er grado. Pero ahí es que voy. Que en República Dominicana, si usted toma como estaban los muchachos hace 8 años y como están ahora, hemos mejorado dentro del parámetro República Dominicana. Pero el muchacho que vive en Tailandia, que vive en Singapur, que vive en Malasia, que vive inclusive en muchísimos lugares de Latinoamérica, avanzó 10 y nosotros avanzamos 2. ¿Qué significa? Nos faltan 8. Pero de 20 años, dentro de 20 años, ellos habrán avanzado 200 y nosotros 20. Por eso estamos 180 en 20 años atrasados. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? Wow. Nunca vamos a competir con el resto del mundo. Esto que yo estoy diciendo, hay que entenderlo. O sea, solamente el pequeño grupo de clase media alta que tiene acceso a los colegios bilingües y a la tecnología. Y a sacar sus hijos del país. Y a sacar sus hijos de este país, como decía Mario Lama el día 31, cuando hicimos el programa, es que podrán competir con el resto del mundo. Entonces, ¿qué le queda a la República Dominicana? ¿Qué va a ser la República Dominicana dentro de 50 años? Una finca. Un hazme reír. Bueno, un hazme reír no, porque cada
país tendrá su rol en el mundo. Entonces, una finca de cultivo, de invernadero. ¿Y quiénes son los que trabajan en los cultivos dominicanos? Los haitianos. Los haitianos. Entonces, que quede claro que el panorama está claro como lo que va a pasar aquí. Lo que no los queremos ver somos nosotros. Porque de hecho, Héctor, nosotros somos una economía de servicio, punto. Nosotros no Una producimos finca. ni siquiera servilleta para limpiarse la boca. Hay 2 o 3 fabriquitas, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, estamos claros que todo eso que se habla, el avance de la educación, bueno, si usted vive en una casa de... Revolución. si tú vives en una casa de cartón y te pasan a una casa con piso, tú aumentaste, ¿verdad que sí? Sí. Pero es que ya la gente no vive en casa de piso, ya la gente vive en apartamentos. Así es. Entonces nosotros nos vamos a quedar atrás aunque aceleremos la mejoría. Y dice, entonces me podrían decir, doctor, pero palo si boga y palo si no boga, sí, es cierto. El deterioro dominicano tiene matices de irreversibilidad. Así Esto es irreversible. Esto es irreversible. Y eso que yo estoy diciendo, no lo digo yo, porque qué sé yo, La realidad. qué diablo sé yo de economía o de estudio. Yo simplemente estoy viendo lo que hay. Entonces, yo vuelvo y repito, si vamos a hacer finca, si este va a ser un país para cultivar aguacate, plátano, arroz, kiwi, macadamia, ¿quiénes recogen la macadamia? Los haitianos. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país dentro de 50 años? Más haitianos. Más haitianos. Ese es el orden mundial, ¿eh? Eso es lo que el orden mundial prevé para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para impedir eso? ¿Vocear a los haitianos? No, no es así. Es educándonos. Así es. Es compitiendo. ¿Mm? Pero hablando pendejada, los nacionalistas hablando pendejada nada más, tampoco van a resolver nada. Entonces, ahí es donde está. Y ese es ¿qué te digo? Ese es el horizonte del 2019. Porque si nosotros hoy, el tema es... Y no es tratar el pesimismo. No, que pesimismo, es la realidad simplemente. Si nosotros vemos que nosotros estamos atrasándonos cada día más con las leyes de aborto, de seguridad social, la ley de protección al niño y a los adolescentes, entonces no nos queda decir que en el 2019 aumentarán los embarazos en adolescentes y va a seguir la pobreza. Pero Héctor, escuché yo y leí el discurso del Pero tú hablas gobernador. tú hablas con los diputados, porque yo me junto con muchos diputados. Sí. Y te dicen, no papá, es que yo no me puedo tirar en contra de la iglesia. Así es. No, yo entiendo. Pero yo le digo, señor, ¿y cuándo van a dejar los intereses políticos? No, papá, que mi Dios, en mi área hay 7 parroquias y yo soy fuerte en la parroquia. Y 60 iglesias evangélicas. Sí, pero las iglesias evangélicas a veces hay muchas que tienen diferentes posiciones. Sí, tienen diferentes posiciones. Pero yo escuchaba, te quería comentar, el discurso del gobernador del Banco Central. Y el señor gobernador decía dentro de su discurso de que la clase poderosa dominicana no boronea a los trabajadores, que son los que producen Ese era el mecanismo de Balaguer y de Boroneaba. Pero es la clase trabajadora la que produce la riqueza. Pero ¿cómo le puso Balaguer a este grupo? Fue Balaguer que le puso Come Solo, ¿tú no lo sabías? Solo, sí. Entonces, no metamos en política. Pero a mí me ha llegado tan lejos esto, de que ese señor economista es un con todo el científico, conocimiento, sí, se plantea de que a la clase trabajadora hay que tirarle cositas, boronearlo, para que se sienta bien. Señor, esos son los productores de la riqueza. No hay riqueza sin esa gente. Bueno, entonces el boroneo en el país. Entonces, mientras en un tiene país madre. en el 2018 hablemos de política de boroneo, ya tú entiendes qué va a pasar. ¿Qué pasa con el presupuesto de salud de este año? ¿Está qué? Recortado. Si no, eso no tiene. Entonces, ¿qué puede esperar la receta médica de la Z en este año 2019? Más problemas. Señores, un país, aunque sea un caso de rabia, pero un país que vuelve a hablarse de rabia, de leptospirosis. 100 años después. 100 años después de Pasteur. No, Entonces, uno tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando.
¿Cuál es la realidad? Lo que pasa es que la República Dominicana, los dominicanos viven dos mundos. El mundo que vivimos nosotros, el mundo que se vive en el polígono central, el mundo que se vive en los pequeños polígonos centrales de cada una de las ciudades provinciales en la República Dominicana, no es la República Dominicana. Mi teoría es que la capital, para mucha gente, empieza en la Máximo Gómez hasta la Luperón, pero hacia el mar. Desde el Parque Independencia hasta la Luperón. Punto. Y desde el Malecón hasta la Kennedy, ya. Hasta un poquito más de la Kennedy. Y ya, lo otro es otra cosa. Entonces, esa es una realidad. Esa es una realidad social y es una forma de educarnos a nosotros a ver la realidad. Pero yo pienso que la labor de nuestro programa debe ser de este año. Velar por la salud mental de esa gente que no sabe dónde está y que de repente empieza a tener la sintomatología de una persona desequilibrada, que nosotros pretendemos que eso no suceda. Debe ser nuestra atención, llamar la atención en términos de la salud mental de la población para que esta situación que la gente no ha hecho conciencia y no hace conciencia de él. Es que yo creo que no es una patología, es simplemente una abulia o es es un desinterés general. O sea, lo que yo digo, la gente lo entiende, ¿verdad? Pero no lo asimila. Okay. No lo hace como parte de la política. La política individual. Jürgen Habermas, ese filósofo, ¿no?, de la última generación de lo que se llamaba la escuela de Frankfurt, Habermas, hablaba de que cada individuo debe tomar su rol, debe ser partícipe de los cambios sociales. Y hay amagos, realmente hay amagos. O sea, la Marcha Verde fue un amago. Fue un amago. Bueno, está ahora mismo en una situación muy deteriorada en el sentido de la valoración ahora mismo. Es una realidad. Yo no puedo decir otra cosa. Porque yo fui a todas las marchas de la capital, yo fui. Y yo vi cómo fue menguando la participación. ¿Por qué? Porque eso fue un aullido, un sentimiento que salió. Una catarsis. Una catarsis del momento. Pero esa catarsis del momento debe crear una realidad y una conciencia, si no, no va para parte. Como no fue para parte. Y entonces tú piensas que el Estado tiene, o el gobierno en este caso, los mecanismos suficientes para menguar todo ese tipo de esperanza que puedan estar surgiendo. Yo creo que lo único que tiene el Estado en este momento es la capacidad de seguir conteniendo a través del clientelismo lo que está pasando. Y este año volvemos a la religión, exacto, y esto va a pasar, esto va a seguir igual. Aquí no va a haber adelanto de nada. Que no me vengan a mí con los anuncios de televisión y de radio, porque no va a pasar. Tan hermosa. Es que no hay forma de que la salud mejore este año si el presupuesto bajó. Definitivamente. Cuando el presupuesto estaba malo, si a usted le daban un semanal, Secundo, cuando tú eras muchacho te daban un semanal de 8 pesos. No, eso es demasiado. De 1 peso te daban semanal. Eso no te daba para ir para el cine. Tú te ibas y te comías un cacaíto. Y si yo en vez de darte 1 peso ahora te voy a dar 50 centavos, tú vas a comprar menos. Entonces eso es lo que va a pasar en salud. La salud va a empeorarse en el año 2019 y punto. No hay que discutir, no hay que ser médico, hay que ser un poquito de economista, eso sí, para darse cuenta, si a usted le daban 1 peso y ahora le dan 50 centavos, usted va a comprar menos. Entonces, Héctor, en este no año, hay que decir más nada. En este año murieron al nacer más de 3,000 niños. Averíguate en dónde todavía, en una población de 10 millones de habitantes, que mueran 3,000 niños. Averíguate con qué países nos vamos a comparar. Eso es con Burundi, en el Asia allá, con Haití. Entonces, ahí es que se ve la realidad real. No, eso no tiene. Esa es la realidad real que la gente tiene que ver, pero no le interesa verla. Ahora viene un año preelectoral. Ahora todo el mundo comienza a buscar lo suyo. Dame lo mío. Ahora los diputados tienen una sola función, reelegirse.
buscar la manera de cómo ellos se van a reelegir en sus cargos. O sea, que olvidémonos Y del que país. siga la fiesta. Y que siga la fiesta. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy es miércoles. Hoy hablan los cirujanos. Pero como ustedes saben, los cirujanos todos están de vacaciones. No es uno, ni dos, ni tres. Todos están de vacaciones. O sea que Aquí en la receta médica. o sea que a esos Y compañeros obviamente Mario nuestros- Lama también, porque Sí. él allantó, vino un ratico el 31, ¿te acuerdas? Ajá. Una vez se desapareció. Así Bueno, es. pero qué bueno, hasta cierto modo, que puedan disfrutar. Bueno, no, sí, que dejen el programa para nosotros calentarlo mejor. Sí. Pero yo quería preguntarte, Héctor, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la actividad cerebral, cuando un dominicano permite todo este desorden, que la gente lo percibe como desorden, pero no tiene una reacción frente a situaciones como esa. Por ejemplo, prefiere encerrarse en su casa a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, porque siente el temor, tiene el miedo de que algún acontecimiento va a pasar. ¿Cuáles son los mecanismos neurológicos, los mecanismos psiquiátricos, psicológicos que intervienen en la asimilación de una conducta como esa? La conducta del temor, la conducta del miedo, la conducta del... eso no es asunto mío, eso es asunto de otro. Pero el barrio tú no puedes entrar a ninguna hora, o en el sector tú sientes miedo. ¿Cuáles son esos mecanismos humanos que actúan dentro de nuestro cerebro para que eso tenga la validez que tiene hasta el momento? Déjame decirte algo primero. Los mecanismos neurológicos del miedo existen desde que el hombre es hombre. Y a pesar de todo, esta generación es menos agresiva que la generación pasada. Y la pasada es menos agresiva que la generación pasada. O sea, ¿cómo se vivía en la Edad Media? ¿Cómo se vivía en la Edad Antigua? Con un ojo durmiendo y el otro despierto porque iba a venir una tribu y te iba a arrasar. Entonces, realmente, tú O en no la puedes... cueva, ¿verdad? Exacto, tú no puedes neurologizar ni psiquiatrizar un cerebro producto de lo que está pasando en este momento. Ahora, uno sí puede hacer inferencias del punto de vista psicológico y social A ver, o psicosocial del hombre como de se hoy. trata ahora, biopsicosocial. Biopsicosocial y espiritual que tú quieras ponerle. Entonces, realmente, tú lo que tienes que identificar, y es algo que yo vengo haciendo desde hace varios años aquí, tú sabes, me has oído hablar de posmodernismo, me has oído hablar de que hay que estudiar, hay que trabajar los filósofos y los pensadores de la actualidad. O sea, no es hablar de los griegos, a los griegos hay que conocerlos para tú entenderlos de ahora. ¿Tú escuchas, Pero- Ricardo? ¿Tú estás escuchando, Ricardo? Pero realmente, yo he puesto a leer a Ricardo un par de libritos ¿sí? de eso, sí. Ah, qué bueno. Él mismo lo dice, él lo sabe muy bien. Ok. Byung-Chul Han, él me enseñó a mí a leer a Heidegger, eso sí tengo que aceptarlo, Ok, el gran filósofo. ya. O sea, él me introdujo en esa filosofía clásica moderna. Clásica moderna significa 1800, 1900, pero Principio de 1900. sí, postmodernismo, lo que se está viviendo ahora, Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk, François Lyotard, Gianni Vattimo, Lipovetsky, Byung-Chul Han, todos esos pensadores del postmodernismo y los precursores, Michel Foucault, Paul Ricoeur, y todo ese grupo, cuando la filosofía se hablaba en francés, y se inició en alemán, pasó en francés. Los sociólogos modernos, o los sociólogos postmodernistas, ¿no? Pierre Bourdieu, todo ese grupo, pues le enseñan a uno y le están diciendo, señores, vivimos en una sociedad, como dice Zygmunt Bauman, líquida. Una sociedad líquida. Ya no hay
grandes metarrelatos, como dice Lyotard. Ya no hay relatos, ya esos grandes relatos se fueron. Usted sabía que si su hijo tiene 14 años, cuando él termine el bachillerato, él va a tener de los 18 a los 40 años por lo menos 12 trabajos. Se habrá mudado más de 10 veces. No tendrá que ir al trabajo. ¿Qué implica eso, Eladio? ¿Y cuántas relaciones también? El amor es líquido también. ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? ¿Cómo va a tener los hijos? Pero eso se da, y esto es donde viene la gran incertidumbre del tercer mundo. Lo que yo estoy hablando nada más se da para la clase media para arriba. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Esto que yo estoy planteando nada más se da para la clase media para arriba, porque la clase baja dominicana vive, como decía yo, vive en el medioevo digital. O sea, la mentalidad de un hombre pobre dominicano bachiller que tiene un sexto de primaria de conocimiento general y unas ideas y unos conceptos de edad media, pero tiene un celular en vez de una espada. Entonces, ¿qué hace con el celular un individuo? ¿Tú sabes qué es lo que hace? Hace videitos. ¿Y cuáles son los videitos que ve el pobre dominicano? Un video de una galleta, de un tipo borracho, de un accidente o de un crimen. No hay más nada. Ese celular que le deja muchísimo dinero a la telefónica, para lo único que sirve es para grabar incidentes o chistes malos, pendejadas. Yo he analizado. Mira, hasta ahí ha llegado su pensamiento. Yo he analizado y se lo dije una vez a Ricardo Nieves. Mira, Ricardo, voy a recopilar los celulares de las muchachas del servicio doméstico, tanto de mi trabajo como de mi casa, como de otros lugares. Y vamos a analizar el contenido de esos videos. Y tú te vas a dar cuenta que esos videos son lo que yo te digo, son cosas infantiles dentro de la tragedia, porque hay un tipo matando a otro. Eso no es infantil, pero es primitivo. Entonces, no se hace nada con el celular. Es cierto que la clase media, la clase alta, también ve lo mismo, pero quizá entra a Google. Y si estamos hablando ahora mismo, yo hablé de François Lyotard, ya hubo gente que inmediatamente cogió el celular, puso Lyotard y puso Lyotard y ya le salió lo que yo estoy hablando. Pero ¿qué vamos a hacer con una masa en el medieval, en la era medieval, con celulares? Nada. Seguir siendo burros aparejados que van al mismo lugar, al mismo matadero. Ni siquiera hemos llegado a la época moderna, ¿no? A esa época donde el individuo tenía un discurso, tenía una idea, tenía ese trabajo fijo, tenía ese trabajo que usted comenzaba con una gorrita de contable y terminaba siendo vicepresidente del banco, y que tú hacías una carrera dentro de una institución, dentro de una industria. Ya eso no existe, hermano. Pero se me ocurre, ya eso no existe. Pero se me ocurre preguntarte, Héctor, la clase intelectual, la clase social que gobierna en este momento, mi generación, obviamente, esa clase social realmente ha interpretado eso que tú estás diciendo de estos seres que se han quedado en la Edad Media, o son parte cómplice de toda esta pobreza mental que nosotros estamos viviendo. Para tener un status quo hay que tener esa gente. Hay que tener gente que sean comprables con 1,000 pesos. Hay que tener gente que no le importa un carajo lo que esté pasando. Esa es la gran trampa de la democracia tercermundista. Esa es la gran trampa de las democracias en tercer mundo. Y eso no lo dije yo, eso me lo enseñó Juan Bosch. El mismo del partido que está gobernando me lo enseñó. Wow. La democracia es un lujo de los países ricos. Esta democracia es
un lujo de los países ricos, porque esto es un país democrático. Esto es un país democrático. Aquí desde el 66 se está votando por quien te dé la gana. Que te manipulan y eso es otra cosa. Ahora, es más fácil manejar la población de ahora que la del 66, posiblemente sí. Porque los medios son una trampa y la salida de la trampa al mismo tiempo. Pero yo vuelvo y te digo, Y llegó el si el aparatico pueblo lo que hace con el aparatico es rebuznar, usted no va a mejorar. Usted se va a embrutecer. Entonces, su celular para usted es un instrumento de embrutecimiento. Yo decía la semana pasada en el programa, yo decía, la validación de la estupidez. Eso es así. Los medios son estúpidos. Los programas son tan estúpidos que son infantiles. Los grandes programas semanales en este país son estupideces de muchachitos, poniendo a hombres de 50 años a tirarse gomita y a tirarse pendejadas. Son estupideces. Así estamos. Coge la televisión dominicana y date cuenta lo que está pasando con los grandes programas. Entonces, eso no es más que eso, es una banalización. Es una estupidez generalizada lo que hay. ¿Y eso conviene? Bueno, a ti no te conviene, ni a mí no me conviene, ni nosotros estamos hablando en la radio, ni a los hijos de nosotros. Pero es que la misma estupidez, que es la manera de controlar a la masa pobre, se va irradiando. Se va irradiando también en la clase media. La clase media participa de a poquito. Como te dije, ese amago de la Marcha Verde es una forma de tú entender de que la clase media por momento reacciona. Pero son reacciones apagadas muy fácilmente. ¿Cuál es el proceso del 2019 social de toda Latinoamérica? Cojan el ejemplo de Venezuela. Cojan el ejemplo de Nicaragua. Son dictaduras del proletariado sin los derechos del proletario, como decía tu amigo Marx y Engels. Es la pobreza la que mantiene a Maduro, porque la pobreza se mantiene con una tarjetica en Venezuela. La clase media, la clase pensante, los estudiantes, todos están en contra de Maduro. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de las elecciones, los estudiantes y la clase media son 1 millón y los clientelistas, los pobres, son 7 millones. Entonces siempre va a ganar. Eso está pasando en este país. Eso va a terminar pasando en este país. Y va a terminar pasando en muchos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos al principio? ¿En qué nos vamos a convertir? Es en fincas. Así es. Es en fincas que nos vamos a convertir. No es probablemente el caso. En este Mira, momento. Chile, Uruguay, la misma Argentina, por más que tú quieras, se desarna un poco. Chile, Brasil, mira, Brasil comienza mañana Bolsonaro. Vamos a ver lo que pasa. Mira México. México dio un salto con López Obrador, pero ¿a dónde el salto? Fue al vacío, fue para arriba, fue para abajo. Vamos a ver lo que pasa. Sí. Pero realmente nuestro futuro está ahí. No es ni bueno ni malo, está ahí. Y los índices de crecimiento y desarrollo humano están ahí. Están ahí. ¿Qué ha pasado con nosotros? Que vamos a estar peor. Héctor, yo he preguntado en algunos cursos, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los nombres? O ¿cuál es el nombre del océano que nos rodea la isla y del mar que rodea la isla? Hoy yo no tengo respuesta, Héctor. Es que son cosas, mira, si ponemos ejemplo de eso, no, nos echamos para atrás. Oye, o sea, pero pero lastima eso. Bueno, pero es que eso es lo que hay. Y con eso es que tenemos que manejar. Entonces, ¿qué tú crees que van a hacer esos muchachos si llegan a Estados Unidos? ¿Van a ir a college? No, van a seguir ganando $8 la hora en la maquiladora. Y en eso se pasaron la vida entera. Es todo. Esa es la realidad real. Un pueblo ahí, clientelar, que vive del diario vivir, de lo que hay, de lo mío, y una clase media en estos países como nosotros aquí, y una clase media alta, indignada con todo, viéndose lo que está pasando, pero nos están comiendo. Impotente de Nos hacer están comiendo.
nos están comiendo. Porque esa es la forma en que le interesa al Estado. Entonces tú planteas de que el mecanismo psicológico, aunque tú dices que no hay que Vamos a entrar psicologizarlo, no, podemos entrar a la inferencia psicosocial. La inferencia psicosocial del hombre posmoderno Ujú. es ese. La banalización, no hay Ya discurso, vamos, ok. no hay nada, no hay interés por las cosas. No hay voluntad de cambio. No hay voluntad de cambio. ¿Y qué pasa con todas esas miles de sinapsis de nuestro cerebro? Esas miles de conexiones sinapsis son- neuronales, ok, las esas conexiones. conexiones de nuestras células cerebrales no se desarrollan. Si a usted un carajito de 10 años ya en un colegio bilingüe en República Dominicana le están dando álgebra y están despejando la X, y usted agarra un bachiller de un colegio público y no sabe despejar una X, cuando se gradúa, que usted está formando un gap, Una cosa. una distancia, usted está creando una diferencia, no solamente social, sino una diferencia biopsicosocial. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. Es una diferencia. Son cerebros diferentes. Atrofiado, se Usted puede no, decir. por supuesto, no es que se atrofia, es que si usted no lo llena de nada, si usted no lo llena, usted no va a producir nada. Usted no va a producir nada. Esto No es, va a obtener nada. esto es ciencia. O tú crees que es bonito yo decir esto. Pero en la realidad yo no puedo decir otra cosa. Pero tú tienes una de esas músicas de la calle que dice que por esa cosita yo prendería 4 velitas y que después de intimidar usted va a salir coja. ¿Usted se imagina el mensaje que le están dando a nuestros hijos? Si hubiese otro mensaje además de ese, yo diría, pues dale para allá, que estamos en el mundo postmoderno. Pero el problema es que no hay más nada. Lo único que hay es eso que tú acabas de decir. Porque al final, el mundo líquido, este mundo postmoderno, Gentes como tú puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy estamos conversando Héctor Guerrero Heredia y mi persona, Eladio Hernández, con relación cuáles son los mecanismos neurológicos, cuáles son los mecanismos de nuestro cerebro que hacen la asunción de un, de un comportamiento, de una conducta que se divorcia de la realidad. Pero Héctor, tú hiciste una investigación que creo que duró unos 5 años, 10 años, en donde tú das unos datos espeluznantes, unos datos que deben servir como la referencia a tomar alguna decisión, alguna posición frente a esta estructura interpretativa de nosotros los dominicanos con relación a lo que hacemos, hacia dónde vamos, cuál es el pensamiento. Porque cuando usted escucha hablar a alguien a través obviamente del lenguaje, usted sabe que esa persona está expresando lo que está pensando. O sea que estos mecanismos, esta combinación pensamiento-lenguaje, donde tú tratas en tu investigación de 10 años, sería bueno que tú la narraras y que también, una cosa que a mí, no sé, no la interpreto bien, a ti no te gusta hablar de ti y en segundo lugar, ni siquiera el teléfono del centro donde tú estás te gusta dar. Y yo quisiera que tú abrieras esa realidad porque los aportes que tu equipo está dando a lo que tiene que ver con la estructura psicológica e interpretativa de nosotros los dominicanos, que lamentablemente, vuelvo a repetir, no estamos cada día y cada año atrasando 20, 25 años con relación a lo que es la población circundante. Así es. Por ejemplo, a veces yo escucho algunas personas
hablando de Cuba, de Puerto Rico y de toda la gente que nos acompaña alrededor. Pero venga acá, y nosotros tenemos capacidad comparativa frente a determinadas naciones, determinados grupos, en términos del desarrollo de lo que es nosotros como nación, nosotros como personas, incluyendo pueblos como Guatemala, por ejemplo, donde el presupuesto para la salud está 2-3 veces por encima del de nosotros. Héctor, me gustaría saber acerca de esa investigación, ese estudio de 10 años que ustedes hicieron, porque se relaciona justamente con el tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, el estudio, la primera fase del estudio, como tú dices, es un estudio que se tomó 10 años de adquisición de data, lo que se llama la data. ¿Por qué queríamos hacer un estudio? Porque si íbamos a hacer un estudio, íbamos a hacer un estudio. ¿A qué me refiero? Que yo no iba a coger una media de, qué sé yo, 100 pacientes y hacer una laraca y un bulto, sino que nosotros tomamos 5.600 pacientes. ¡Wow! 5.600 pacientes en lo que nosotros hemos investigado en psiquiatría en Latinoamérica. No hay un estudio de ese tamaño. De esa magnitud. No lo hay. No lo hay. Eso tenemos que decirlo y tenemos que cacarearlo. Porque hay que decirlo, porque está ahí el estudio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que nosotros tomamos la data de 5.600 pacientes que visitaron a neurociencias. Neurociencia es mis oficinas, ¿no? No solamente a mí, sino también a los psicólogos que trabajan con nosotros. Somos un equipo de casi 20 entre psicólogos y psiquiatras. Entonces, esa población fue evaluada a través de instrumentos oficiales para evaluar la salud mental de los individuos. Lo más importante de esta evaluación, Eladio, es que los datos que arrojaron en la primera fase, que es la parte, y esto quiero que se entienda, la parte estadística, demográfica y de prevalencia de enfermedades. Enfermedades mentales. Mentales, claro, yo soy psiquiatra. Es idéntica a la data del mundo, del resto del mundo. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Y a qué enfermedades nos referimos? Ahí voy. Eso significa que el dato científico se corrobora. El dato científico se demuestra a través del estudio. Por ejemplo, las mujeres. ¿Cuál es la razón número uno por qué las mujeres del mundo van al psiquiatra? Por depresión. Y los hombres por ansiedad. Pero están pegaditos. En el mundo dicen que es un 25% las mujeres que van por depresión. El estudio dominicano de nosotros, que se llama GEGO, Guerrero González, Edwin González fue un médico dominicano que se fajó a recopilar esa data e hizo las inferencias estadísticas, además de asesores estadísticos que hubo en el estudio, arrojó que en República Dominicana era 24%. O sea, idéntico. Wow. No hay diferencia. O sea, es una realidad real que el ser humano, la mujer, va a la clínica psiquiátrica por depresión. Y un 23% los hombres. Por ansiedad. Por depresión. También entonces, por depresión. Exacto, 25 mujeres, 23 hombres. Entonces, cuando es por ansiedad, se intercambian. Okay. 25% los hombres, 23% las mujeres. Quiere decir que entre Héctor, ansiedad y depresión, okay, exactamente, entre ansiedad y depresión es el 60% de la consulta psiquiátrica. Solamente diagnósticos de ansiedad y diagnóstico de depresión como diagnóstico principal, esto es muy importante, es ansiedad y depresión lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿dónde el estudio es importante y dónde el estudio tiene cabida para lo que va a ser el futuro de la psiquiatría? Y cómo este estudio, nosotros estamos en contacto con diferentes directores de departamento de psiquiatría
de universidades norteamericanas, porque el estudio puede hacer lo que se llama una inferencia a futuro de cómo se van a clasificar las enfermedades mentales. Y este va a ser mi discurso por los próximos años que yo esté en la radio y que esté vivo. O sea, en los próximos 20 años, mi trabajo como comunicador en mi oficio, que es la psiquiatría, ese es mi oficio, de eso es que yo vivo, hablará de que ya la palabra, por ejemplo, esquizofrenia, que la palabra bipolar va a desaparecer a través del tiempo, porque se van a hablar de espectros. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ejemplo la esquizofrenia. Uh-huh. La esquizofrenia, en este momento nosotros la conocemos. Peor de las enfermedades. Diríamos que es la reina de las enfermedades, sí. porque es la esquizofrenia, la enfermedad que tiene dentro de su patología la psicosis. O sea, esa capacidad, esa incapacidad de llenar los test de realidad. O sea, el ser humano se divorcia de la su realidad. Contenido del pensamiento, porque es una enfermedad del pensamiento humano. Eso no tiene. Eso es pura psiquiatría. Es una enfermedad del contenido de nuestro pensamiento. Y ese contenido del pensamiento está psicotizado. Por ejemplo, usted cree que a usted lo están persiguiendo. Así es. Usted se considera que usted Los es delirios. Bolsonaro. Ajá. Y que usted lo quiere perseguir el mundo entero. O que usted cree de que el DNI lo busca. O que usted le pusieron un microchip los extraterrestres. Y que lo tiene en la cabeza. Lo tiene en la tarjeta. O que usted se siente que lo van a matar. Entonces, ese contenido. ¿Usted está viendo cosas que no solamente la ve usted? Sí. Siempre que hay alucinaciones visuales, y eso siempre lo he dicho, cuando el paciente reporta que está viendo cosas, hay que hacer inmediatamente una resonancia magnética. Hay que hacer estudios neuroradiológicos, porque en la mayoría de los casos, las alucinaciones visuales se deben a alguna patología morfológica cerebral. Atención, psiquiatras. Sí, le hace abuso de sustancia o medicamentos produciendo eso, o un tumor, o enfermedades neuropsiquiátricas. La alucinación auditiva, el que escucha voces. El hijo de Sam. ¿Tú te acuerdas del famoso asesino? Sí. Berkowitz, que era que se llamaba. A él se le metía la voz de un perro que le decía que matara mujeres. Esa fue la realidad. Entonces, ese tipo tenía una esquizofrenia. Ese tipo era un psicótico. Eso no le implicó que, obviamente... O sea, hay una relación entre la esquizofrenia, o sea... Psicosis es... Esquizofrenia. Esquizofrenia es psicosis de más de 6 meses. Okay. Ahí nosotros podemos hablar de que se establece una esquizofrenia. Entonces, esa esquizofrenia, ya nosotros la psiquiatría posmoderna, la psiquiatría del siglo XXI, no va a decir, ni es más importante decir esquizofrénico, sino espectro psicótico. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia no solamente es psicosis. La esquizofrenia también son trastornos cognitivos. O sea, la capacidad intelectual del individuo, la capacidad intelectual del individuo se va desapareciendo. El individuo también tiene un espectro emocional donde hay un alisamiento, flat, hay una emotividad que no existe, nula. El paciente esquizofrénico, mientras van pasando los años, va perdiendo la capacidad de relacionarse y empatizar con el ser humano. Y su capacidad emocional no existe, se desaparece a través del tiempo. ¿Qué es lo que conocíamos nosotros como los síntomas negativos sí, de la esquizofrenia? Porque hay síntomas negativos y síntomas positivos. Entonces, en el futuro, nosotros podemos demostrar, por ejemplo, que los autistas, los bipolares de ahora y los esquizofrénicos comparten genes que deterioran la actividad intelectual del individuo. Fíjate qué interesante. Esquizofrenia por un lado, los autistas por otro, son los niños autistas los que no tienen relación, y los bipolares comparten genes que le producen disturbios en su cognición,
en lo que se llaman las funciones de nuestro lóbulo frontal, de nuestra nueva corteza, de la corteza prefrontal o nueva corteza. Entonces, por esto lo de espectro. por eso yo digo, en vez de decirle Fulano. esquizofrénico, autista, no, yo estoy tratando el autismo, no. Yo voy a tratar con fármacos biodiseñados, y esto es lo que se llama precision medicine, medicina de precisión, que este es el futuro. No solamente de la psiquiatría, yo lo estoy hablando en psiquiatría porque yo soy psiquiatra. Pero la precision medicine, o sea, la medicina de precisión existe en el cáncer. Fíjate que ya hay inmunoterapias específicas para cánceres específicos. Así mismo va a pasar en cardiología, así va a pasar la medicina con evidencia, por evidencia. Pero de precisión. Pero de precisión. Ir directamente, claro, ir directamente a un área, a un síntoma. Entonces, ¿cuál es el gen que está perjudicando? ¿Cuál es el gen? ¿Qué vamos a hacer con esos marcadores? Sí. ¿Qué tanto activo tiene esa parte? Entonces, en vez de yo decir, yo te estoy tratando para la esquizofrenia, o yo te estoy tratando para el autismo, o te estoy tratando para la bipolaridad tipo 1, lo que se llamaba bipolaridad tipo 1, que es la que tiene psicosis, usted va a decir, no. Ustedes, todos los pacientes, van a estar en un tratamiento para cognición, para el espectro cognitivo. No es esquizofrenia. Esto es vital lo que yo estoy diciendo. El espectro psicótico, si yo te trato a ti con un antipsicótico y con las nuevas moléculas que la medicina de precisión está estableciendo para la psicosis, no es solamente al esquizofrénico que estoy tratando. Estoy tratando al bipolar tipo 1, al depresivo mayor con psicosis, sí al abusador de sustancias que hace psicosis, al tipo que tiene un tumor y está viendo cosas. Así es. Fíjate cómo entonces nosotros vamos a definir el tratamiento a través de ¿qué? De los espectros, medicina de precisión, y todo esto se basa en un criterio que cogió el NIMH, el National Institute of Mental Health, el Instituto Nacional de Salud Mental norteamericano, junto con los institutos de salud mental de Europa, de Japón, de Australia, y formaron algo que se conoce, y esto fue justamente el tema que nosotros expusimos en el último Congreso de Psiquiatría Dominicano, que hablamos por primera vez de esto. Se llama el Research Domain Criteria, el criterio de dominios de desarrollo. Por eso yo te digo, ya yo no voy a hablar de esquizofrenia, no. Yo voy a hablar que yo voy a trabajar la psicosis. Ese es el criterio, ese es el dominio que yo voy a trabajar. Y voy a hacer estudios sobre eso. Y eso es lo que el estudio nuestro está dando la plataforma para poderlo desarrollar. Quiere decir que el estudio de nosotros no lo vamos a utilizar aquí, lo vamos a utilizar fuera. Ok, pero antes de seguir con el estudio, yo quisiera regresarme un poquito a lo que tú acabas de decir, que hay tumores que pueden producir comportamientos psiquiátricos. Sí, claro. Todo aquello que ocupe espacio en nuestro cerebro va a desactivar la función eléctrica normal. Y cuando la función eléctrica del cerebro no existe, usted va a hipoperfundir, usted va a dejar áreas sin funcionamiento. Y dentro de esas áreas sin funcionamiento usted puede dejar la parte mesolímbica, la parte mesocortical. Es un peligro, Héctor, porque un psiquiatra, un psicólogo puede, si no hace las investigaciones del lugar, puede cometer el error de encasillar a una persona que lo que tiene es un tumor. No. Sí, claro, eso pasa, pero primero es muy difícil, porque normalmente si uno ve que es una psicosis de 20 años, usted no le tiene que hacer una resonancia magnética. Ahora, un paciente de más de 30 años que debuta con una crisis psicótica. ¿Qué es lo que debutar? Debutar, que inicia, que aparece por primera vez. Usted tiene que hacer como escuela, como algoritmo de tratamiento, una resonancia magnética cerebral. Eso es una realidad. Si tú tienes una joven que tiene 22 años, que desde los 14 años está viendo cosas, que se le ha hecho un diagnóstico de esquizofrenia, bueno, usted podría hacer una resonancia como una forma de tener el estudio de base, pero no es que es obligatorio para tratar a esa psicosis de esa niña o de esa joven,
hacerle una resonancia magnética. Entonces eso es muy importante porque esa es otra cosa que pasa en nuestro país y es que muchos médicos mandan a hacer muchas cosas que no son útiles. Mira, no todo el paciente adicto a las drogas necesita una resonancia magnética por espectroscopía. Aquí se hace muchísimo. ¿Que eso. busca qué cosa? Buscar ya no solamente la imagen del cerebro, sino también la función de áreas de nuestro cerebro. Okay. El futuro, siglo XXI, sí va a utilizar esas resonancias. O sea, ya se está cogiendo los genes, se están cogiendo los hallazgos de esas resonancias magnéticas por espectroscopía. Y como tenemos mucha data, porque ahora lo que hay que hablar es de mucha data, por eso fue que el estudio nuestro, nosotros esperamos 10 años. Trabajamos 10 años para publicar una data importante. Porque ahora lo importante es el volumen. Por eso lo que yo te decía del criterio de research, de cómo se hacen los estudios. Porque ahora yo puedo, por ejemplo, tú puedes coger esa población de 5,000 pacientes y hacerle estudios de espectroscopía, estudios fenotípicos, genes. Y tú puedes ver cómo en los depresivos van a aparecer tales genes, en los autistas van a aparecer tales genes. Y eso es lo importante porque ese es el futuro del mundo. Ya eso no lo veamos, nosotros no podemos ver esto como que estamos en Marte. No. Eso es lo que hay ahora. Fíjate, te voy a dar un detalle. ¿Cuántos años tienes tú sin ver que salgan nuevos medicamentos psiquiátricos? Hace mucho. Sí. ¿Por qué? Porque los medicamentos psiquiátricos, eso vamos a hablar después de la pausa, porque Cundo el pobre me está haciendo muchas señas. Vamos a hablar, para seguir un poquito alto en el tema de salud mental, ¿por qué los últimos medicamentos han aparecido muy lentamente? ¿Por qué los medicamentos psiquiátricos están retardando su salida? Mira, Héctor, yo creo que lo que ustedes han hecho es sumamente interesante, porque resulta que en República Dominicana, Héctor Guerrero Heredia, hasta este estudio que ustedes han hecho, no teníamos la data de cuáles son los principales trastornos mentales que afectan al dominicano. Eso es buenísimo que tú lo digas. ¿Tú sabes por qué, Eladio? Porque aquí se ha hablado muchos disparates. Y yo conozco muchos psiquiatras autodenominados antipsiquiatras que han querido... ¿Cómo? Antipsiquiatras, tú sabes, no me meten en ese tema, pero los que no están ejerciendo, que son unos vagos, que no trabajan, hablando pendejadas de que debería existir. Yo lo he oído, yo lo he escuchado, yo no le contesto, porque la verdad que si le contesto directamente, nos vamos a hacer enemigos, porque ellos lo que están es desinformando. Que la República Dominicana necesita su propio manual de clasificación de las enfermedades mentales. Pero ¿y de dónde a usted se le ha ocurrido decir que la esquizofrenia o la psicosis, el espectro psicótico no es el mismo en la China, en República Dominicana, en Haití, en Afganistán y en Nueva York? Es lo mismo, es la misma psicosis. Bueno, que el psicótico de Nueva York le coge con el tren de Nueva York, el psicótico dominicano le coge con el merengue, la bachata y el ron, y el psicótico en Afganistán le coge con Alá. Pero es la misma enfermedad. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿de dónde se le ocurre a estos egos, porque son egos que se creen que ellos pueden, que la sugerencia de ellos debe ser acogida por la Secretaría de Estado de Salud Pública para decir qué medicamentos se usan? Entonces, cuando tú haces el estudio, te fajas 10 años y lo haces todo por el rigor científico y te das cuenta que la enfermedad mental en República Dominicana es idéntica al resto del mundo, se caen esas propuestas. Porque ¿qué diablo tengo yo que hacer una clasificación dominicana cuando es lo mismo? Entonces son egos que no tienen más nada que hacer
que teorizar dentro de la poca teoría. O sea que el tienen. elemento biológico que determina una enfermedad mental desde el Está, punto de vista psiquiátrico está presente en China, en República Dominicana, en Washington, en Buenos Aires, en Kabul, en Canberra, Australia, y en la isla Samoa, ahí en la Polinesia. La misma. Es el mismo problema. El mismo O ser no es la humano. tuberculosis lo mismo. el mismo ser humano con No sus es la mismos misma genes. asma. El asma. ¿Los asmáticos en China usan un medicamento diferente al dominicano? No. El cáncer de seno que le da un chino no es el mismo que le da un dominicano. Ah, bueno, que al dominicano le dé más cáncer de colon porque come comida hecha, y al japonés le dé más cáncer de estómago porque come comida cruda. Bueno, eso sí, pero es el mismo cáncer. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso justamente lo que está diciendo es que no hay razas, no, lo que hay son y individuos. ese término ya se eliminó, ya no se habla de Claro, raza. lo que hay son individuos con la misma patología. Y en eso es que está la ciencia. Y para ahí es que va la ciencia. Gústele Por eso- o no le guste. Por eso que tú caes mal por decir esas verdades. Bueno, pero es que mi trabajo no es caerle bien a la gente. O es la ciencia para eso. O sea, que realmente tiene sentido. O sea, la enfermedad del ruso con relación al cáncer. Es el a la mismo cáncer manifestación- que el dominicano y se le da el mismo anticanceroso. Quimioterapéutico, la misma quimioterapia se le da. que la gente se va a curar para Estados Unidos. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero es más, eso te confirma lo que yo estoy diciendo. Porque no hay una pastilla especial para los dominicanos y una pastilla especial para los rusos. Entonces, ¿qué diablos me están diciendo de buscar de qué clasificaciones diferentes? Pero por Dios, esos son disparates. Pero, ok, entonces, en esa investigación ustedes encuentran que dentro de las enfermedades mentales, Sí. en nosotros los dominicanos, aparentemente, La más común, la más común trastornos de ansiedad, en general con un 26%. Trastorno depresivo mayor unipolar, 22%. que confirma Trastorno bipolar en un 16%. Léase, estos son pacientes que van a la consulta. también. Ok. Esto no es que yo agarré y lo hice en la población general, sino en los pacientes que van a una consulta psiquiátrica. ¿Y quién te pagó? ¿Quién le pagó a usted esa investigación? No, eso lo pagué yo. Esa investigación la pagué yo. O sea Durante todo el tiempo la pagué yo. Todo eso lo pagamos nosotros. Eso lo hizo Neurociencias. Entonces, el trastorno bipolar, 16%. Wow. Trastorno esquizofrénico, igual en mujeres hombres. Algo que era muy importante, porque se decía mucho, ¿no? Que las mujeres, en la esquizofrenia, más en mujeres, 9%. Igual. Hombre y mujer, igual que en el mundo entero. De los pacientes que van, porque en el mundo entero es 1%, pero de la población en general. Pero ya cuando tú vas al psiquiatra, es un 10% de la población que tiene esquizofrenia. Nosotros tratamos, claro, tú dirías, bueno, Guerrero, pero quizás en tu práctica, que es privada, que va gente de muchos tipos, porque las clases sociales están definidas, ahí están las definidas. Pero Y tú tienes, hay mucha clase pero baja eso es que va. interesante lo que tú acabas de decir. No sé si le voy a poner Ajá. el jabón. Pero tú viste una clase social determinada. No, el A estudio te dice claramente que hay una distribución de las clases Pero sociales. se dice que tú no ves, que tú no trabajas con pobres. Esas son vainas de Alvarito. Tú sabes que Alvarito es... bueno, Alvarito es mi papá en esa vaina. Déjate de eso. Esas son cosas de Alvarito. Entonces, óyeme, es tan grande el estudio de 5.400 que esa data se diluye. O sea, el bias que pudiera haber, el sesgo que pudiese haber Ajá. en cuanto a clases sociales, se dispersa por el número elevado de pacientes. O sea que todo fue pensado. O sea, todas esas cosas fueron validadas. Y cómo si esa investigación que ustedes hicieron tiene la importancia descriptiva en términos de las enfermedades psiquiátricas básicas del dominicano, ¿por qué todavía un amigo como Ángel Almanzar, Él la tiene. él la tiene? Acuérdate que yo saqué el estudio hace 3 meses. Ok. Yo lo tenía en ultra secreto, Ok. como se deben hacer los estudios. O sea, eso lo sabía el doctor Johnson
el Rafael Octavio Johnson, psiquiatra, sabía que yo estaba trabajando eso de hace mucho tiempo, pero esos son estudios que si se despiertan no vale la pena. Entonces, el doctor Almanzar ha visto el estudio, parte del estudio no ha terminado. El doctor Almanzar es el director Ángel de salud Almanzar. mental. Y él está interesado en replicar el estudio pública en el sector público. Ah, excelente. Entonces, recuérdate que este estudio es prospectivo, este estudio sigue trayendo data nueva, porque al ser todo por computadora, todo completamente digital, tú puedes hacer millones de inferencias. Así es. Importantísimas, yo te lo expliqué. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos cruzar, y eso es lo que se está haciendo en el mundo. Nosotros vamos a cruzar, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene la población dominicana? En este caso mundial, pero vamos a hablar, ¿qué necesidad tiene la población dominicana de tratar el estado de pánico? ¿Qué tanto el pánico dominicano es producto de el deterioro de la seguridad? Porque las preguntas, tú dices, bueno, mira, la ansiedad en Rusia es producto del estrés de trabajo. La ansiedad en República Dominicana es producto de los robos, de la inseguridad. Tú dices, pero es diferente. No. Las dos son ansiedades. Se tratan con los mismos. Ahora, el disparador externo es inseguridad por un lado y trabajo por otro. Sí. Pero los dos, en Rusia y República Dominicana, tienen que tener la predisposición genético, hereditaria, biológica de desarrollar la enfermedad ansiosa. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que tratar. Bueno, que a los sociólogos le interese que yo le diga, señores, en este país la gente está ansiosa es por la criminalidad. Entonces, el Estado tiene que actuar sobre la criminalidad. Cuando hablamos de ansiedad en nuestro ambiente, estamos hablando de personas nerviosas. Mira, hay una relación entre hay clasificaciones que van a desaparecer. Ajá. Pero para cuestiones de enseñanza, todavía nosotros vamos a hablar de que hay subtipos de ansiedad. Ataques de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por el uso de medicamentos, trastorno por ansiedad por medicamentos, y la más común que es la fobia social. Todas esas todavía nosotros como que las clasificamos. Y el DSM-5 hizo eso, pero una forma de ir desarrollando. Y sacó de ahí el trastorno obsesivo, de estrés postraumático. Bueno, sacó dos grupos. Sacó el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, lo puso aparte y sacó algo que nosotros veníamos hablando desde hacía 20 años, desde que comenzamos a estudiar, porque fue justamente en nuestra universidad donde se comenzó a upar, sacar el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos de ansiedad, sino que hay un espectro obsesivo compulsivo. Entonces, estas cosas es el futuro, mano. En eso que estamos. O sea, pero ustedes no se niegan a esa réplica como se acostumbra ahora en todas las investigaciones. O sea, tú haces una investigación, pero yo puedo decirte, déjame ver si es verdad lo que tú hiciste y hacer yo también esa investigación. El mismo hecho de que los números dieran exactos con los números del mundo autentifica inmediatamente el estudio. Los modelos y los instrumentos utilizados son utilizados y punto. Esa es acuérdate que ya los estudios naturalísticos también son muy importantes, los estudios que haga cada quien, porque mi estudio es un estudio mío, es un estudio de nuestra oficina de neurociencia, no es un estudio multicéntrico, ni pagado por el Estado, ni pagado por farmacéuticas, ni pagado por el NIMH, la Nacional, ni por Salud Pública en este país, sino un estudio mío. Entonces, estos estudios son los que están tomando valor a la hora de hacer los criterios diagnósticos, a la hora de ver lo que va a ser la psiquiatría del futuro. La psiquiatría del futuro de nosotros los dominicanos. Del mundo entero. Del mundo entero. ¿Y cuál es la opinión de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría? Bueno, la sociedad, Marisol Taveras. No, ellos tuvieron, como te dije, la primera propuesta, la propuesta demográfico, epidemiológica y de prevalencia, nosotros la presentamos en el Congreso.
¿Qué pasa en el Congreso? Que en los congresos, ustedes saben. ¿Tú sabes cuántas personas habían en mi charla? No sé. 16. Llévatelo, Cundo. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy, nuestro primer programa del año 2019. Un año que va a ser de muchas expectativas, de mucha inquietud, de muchas ansiedades, de muchas depresiones, porque este es el año preelectoral. Y entonces, esas ansias de continuar, esas ansias de poder, esas ansias y angustia que genera el poder mantenerse ahí, disfrutando lo que la providencia le ha dado a mucha gente, produce justamente lo que el doctor Guerrero acaba de narrar con relación a cuáles son los principales, probablemente los principales trastornos que padecemos los dominicanos con relación a la depresión, con relación a la ansiedad, como dos procedimientos, dos elementos, dos condiciones de nosotros los dominicanos que nos iguala al resto del mundo según esta investigación en cuanto a que todo ser humano está compuesto de las mismas cantidades de ADN, de la misma cantidad de genes, y por eso se habla de la etnia humana como una composición única, o sea que no somos realmente diferentes o extraterrestres los que viven en Alaska o los que viven allá abajo en África del Sur. Sudáfrica o el mismo Chile allá abajo, en el Cabo de Hornos. Así es. Así mismo es. La enfermedad mental es una enfermedad del cerebro, igual que como es la enfermedad del pulmón al pulmón, e igual que como son las enfermedades cardiovasculares para el corazón. Pero Héctor, ese es uno de los objetivos cumplidos de la década del 90. Recuérdate que la última década del siglo XX se llamó la década del cerebro. Fíjate que donde más se está invirtiendo cientos de millones de dólares es en el cerebro, y en el cosmos, en el espacio. Se está construyendo el mapa. El conectoma y el genoma, pero no solamente el genoma, ya el conectoma, que es conectar, y esto es lo interesante de este estudio, el genoma es los genes, la información, pero ahora ellos van a conectar esa información con su área cerebral afectada. Wow. ¿Y cuáles son? Lo que se está haciendo ahora es... Pero todo eso es por inferencia, eso se llama por teoremas de Bayes teorema. Los que saben de matemática saben de lo que yo estoy hablando, lo que se llaman los teoremas bayesianos. Y entonces, ¿cómo aparecen dentro de tu sector grupos que se oponen al elemento, a la interpretación biológica de la psiquiatría? En términos de negar que si usted tiene una persona que amenaza y le dice, mire, yo me voy a quitar la vida, no hay cómo pararme a mí. Pero quien lo va a parar a usted es un medicamento que realmente lo va a controlar y usted va a escuchar luego al psicólogo que le va a decir, espérate, vamos a discutir. Mira, Eladio, esos son una minoría. Hay que decir, sí, son una minoría, tienen alguna influencia en los medios, pero usted puede estar seguro que el 90% de los psiquiatras entiende y saben que esto es lo que va. Y punto. Y los psiquiatras dominicanos son biologicistas y trabajan con medicamentos, porque no hay otra. Al final... Y esa es la instrucción. Esa es la instrucción. Sí. Entonces no hay otra. Pero obviamente queda reductos todavía, pero queda reductos de gente que dejó de estudiar en los 60. Que es lo que está en filosofía, pero filosofía moderna, ni siquiera posmoderna. Pero no te metas ahí, porque tú lo que me quieres llevar, como siempre, tú de maléfico, tú lo que me quieres llevar a pelear con los psiquiatras. Definitivamente que no. Pero que hay algunos de tus compañeros que dicen que ese concepto es muy reduccionista, esa es la palabra que usan. Así es. Reduccionismo. O sea que una persona, vuelvo a repetir, que está amenazando con quitarse la vida, usted puede hacer terapia. Usted puede hacer terapia y ven, mi hijo, que no, pon de tu parte, como dicen algunos psicólogos. Pon de tu parte, qué palabra. Es una palabrita dura, hermano. Que ahora, a ti también te atacan muchísimo, Eladio, porque
tú eres del grupo de la psicología biológica, de la psicología yo científica, creo en eso. obviamente. Yo creo en eso. En tu área todavía tú tienes más problemas que yo, porque, como te digo, el 95% de los psiquiatras dominicanos saben lo que estoy hablando. No, y una de las cosas, y en eso yo le doy razón a Ángel Almanzar, muchos de mis colegas se han quedado todavía en el psicoanálisis, se han quedado todavía en los inicios de la psicología, que nada que ver. O sea, la psicología de este momento es básicamente, ahí me estoy tomando parte de... Mira, están así. Es básicamente psicología evolucionista, psicología cognitiva y neuropsicología. Punto. Y punto. Óyeme, es tanto así, Eladio, que el psicoanálisis, para lo único que puede inferenciar y hacer, vamos a llamar así, importancia científica, en la sociología. Sí. En el análisis sociológico lacaniano, Lacan, ese gran psicoanalista francés, no. Lacan fue el precursor de los grandes sociólogos y los grandes filósofos del siglo XXI. O sea, si tú coges, por ejemplo, a Gianni Vattimo, a Lyotard, al mismo Bauman era muy antilacaniano, pero todos hablaban un idioma lacaniano. Michel Foucault era un gran lacaniano. Slavoj Žižek, que era el que me faltaba, ese grupo de analistas sociofilosóficos que hay posmodernos. Slavoj Žižek, gran, Ricardo Nieves es un gran conocedor de Slavoj Žižek, y hablando con Andrés L. Mateo, Andrés L. Mateo también es un gran conocedor de Slavoj Žižek. Slavoj Žižek es lacaniano, es puro lacaniano, psicoanalista, comunista. Todavía tiene su pensamiento marxista o neomarxista, como le llaman, como ellos mismos se hace llamar él mismo. Pero tú le ves la base lacaniana. Entonces, el psicoanálisis tiene su utilidad, pero tiene su utilidad en sociología. No cuando estamos hablando de genes, cuando estamos hablando de imágenes cerebrales disparando dopamina en áreas mesolímbicas. O sea, por Dios. Usted agarra un cerebro de un esquizofrénico, agarra un cerebro de un depresivo, agarra un cerebro de un paciente en ansiedad, y usted va a ver que se prenden diferentes bombillitos. Para decirle una palabra, o sea, tú coges el espectro cerebral, y lo metes en la máquina. Y ya es más, oye, ¿dónde estamos ya? Oye, ¿dónde estamos? Si tú le pones una resonancia magnética por espectroscopía y ve la función del cerebro, yo te puedo decir a ti, sin que nadie hable, si ese teléfono, iba a decir, si ese cerebro está psicótico, si lo que está es ansioso, si lo que tiene es trastorno de déficit de atención, si lo que tiene es depresión. Por los hallazgos que yo voy a ver, yo voy a poder traducir la actividad cerebral, en qué se traduce. Pero yo voy más lejos todavía. Por ahí andamos. No, ahora que te la voy a poner en China, te la voy a poner ahora. Porque justamente es en China que lo están haciendo. Ya nosotros, a través de la espectroscopía y el funcionamiento de nuestro cerebro, estamos a punto, oye lo que voy a decir, de saber lo que soñamos. Repito, como el sueño es parte de nuestra actividad de la memoria, y hay áreas como el hipocampo que son bien establecidas sobre la memoria, de aquí a 20 años, a través de una pantalla, el cerebro, la pantalla va a recrear lo que nosotros estamos soñando. O sea, no va a haber secreto para el cerebro. Tú oíste lo que yo te acabo de decir. Y hay sueños que tú no se lo cuentas a nadie. Hay sueños que se guardan. Cundo, tú tienes sueños que tú te guardas. Mira cómo dice. Y allí, Orlando, ¿tienes sueños? Hay sueños que tú no cuentas, ¿verdad que sí? Así es la cosa. Hay sueños que la gente no cuenta. Y ahora lo van a decir. Si te conectan a la pantallita de aquí a unos años, vamos a saber hasta lo que está soñando el presidente de la República. Esta fue la receta médica de la Z.